Hola, un saludo a todos. La demografía es la disciplina que se ocupa del estudio estadístico de la estructura y la dinámica de las poblaciones. En conjunto con la geografía, nos permite analizar, explicar e incluso predecir fenómenos sociales. Esto hace que la demografía sea una materia fundamental, realmente esencial, para que la administración de un país pueda realizar una adecuada planificación de sus políticas en las más diversas áreas. La demografía abarca el estudio de varios procesos, siendo los principales la fecundidad, la mortalidad y la migración. Estos procesos son los que mayormente determinan lo que mencionábamos hace un momento, la estructura y dinámica de las poblaciones. De ahí que sea una reverenda tontería la idea tan promovida hoy de que la natalidad es un asunto netamente personal. Pero en ese debate no entraremos por el momento. Hoy hablaremos de la población colombiana y su comportamiento estadístico, asunto de gran urgencia que determinará quizás la más grave crisis de Colombia en su historia y de la cual ni los líderes políticos ni los medios de comunicación se están ocupando actualmente. Para tener una idea rápida del problema, veamos el comportamiento poblacional histórico de Colombia entre los años 1950 y 2020, proyectándolo hasta el 2100. Lo que esta gráfica nos muestra es que en las últimas décadas el ritmo de crecimiento poblacional del país se ha ido decrementando, lo que próximamente nos llevará a alcanzar un crecimiento nulo aproximadamente para el 2050 y a partir de entonces entraremos en un descenso de la población. Por supuesto que muchas personas no perciben el peligro de este fenómeno, principalmente porque los medios de comunicación, el cine y ciertas instituciones se han encargado de promover entre los ciudadanos la idea de la sobrepoblación mundial. Pero, ¿qué nos dice acerca de la superpoblación las cifras de densidad demográfica mundiales? Entre los países más relevantes, la más alta densidad la tiene la India, con 416 habitantes por kilómetro cuadrado. Si nos fijamos en China, contrario a la creencia popular, tiene una densidad considerada a nivel medio, con solo 146 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero si seguimos mirando por el resto del mundo, veremos grandes extensiones de tierra con una densidad mucho menor. Colombia, por ejemplo, tiene alrededor de 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto significa que en un cuadrado de tierra que tenga 1 kilómetro por cada lado, no conseguiríamos suficientes personas ni para llenar una sola manzana de un barrio pequeño. No hablemos de Argentina, país con una extensión significativa. Allí solo hay 16 personas por kilómetro cuadrado, es decir, que ese cuadrado de 1 kilómetro por cada lado tiene menos personas que las que cabrían en un vehículo pequeño de transporte público. Canadá y Australia, cada uno con una extensión cercana a la de todo el continente europeo, tienen respectivamente 3.7 y 3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Comprenden lo que significa eso? En esos gigantescos países podrías acumular a toda la población de 1 kilómetro cuadrado en una sola casa. Entonces no es cierto que tengamos una sobrepoblación mundial, y las proyecciones muestran que a partir del 2050 empezaremos a disminuir. Ya podríamos empezar a sospechar que quizás nos dirigimos hacia un problema importante, pero aún podríamos pensar que falta bastante para el 2050 y bueno, que tenemos tiempo de tomar medidas. Pero la verdad es que el cambio de tendencias demográficas es una cuestión de muchas décadas. El 2050, en términos de comportamiento demográfico, es decir, prácticamente mañana. Con lo cual, hoy mismo ya estamos retrasados para tomar medidas en lo que a este tema se refiere. No faltará quien piense que, de todas formas, que disminuya la población no tiene nada de malo. Si hoy en Colombia somos 50 millones, pasar a ser 40 o 30 no significa ningún problema. Pero sí hay problemas. Uno de ellos es que el aumento poblacional es condición para el desarrollo de los países ricos en recursos como los de nuestra región.
Y esto no lo decimos nosotros, se explica bien en el informe Kissinger, tema que ya tocamos en nuestro video Pro Familia, qué intereses rodearon su origen. En 1974, Kissinger presentaría para el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el informe titulado Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. En este informe, Kissinger indica a Estados Unidos que se debe impedir el desarrollo de los países poseedores de recursos minerales, por lo cual es indispensable el control demográfico. Les recomendamos ver el video completo aquí. El segundo punto importante es que el descenso poblacional es una tendencia a la baja, lo cual quiere decir que poco a poco nos aproxima a la población cero. Si bien una tendencia al alza se puede intentar cambiar en cualquier momento, una tendencia a la baja solo cuenta con una ventana de tiempo para actuar, pues después de pasar un punto de no retorno en el cual la población ya no tiene la capacidad de sobreponerse por métodos naturales, el peligro que empieza a percibirse es el de la extinción completa, obligándonos de este modo a recurrir a métodos tecnológicos. Ese tema, el de los métodos tecnológicos, colinda con un tema de máxima importancia que trataremos en otra oportunidad. Nos referimos al tema del transhumanismo. Estamos pues ante una seria amenaza a la subsistencia del pueblo colombiano. Entonces, bien vale la pena profundizar en ello. Una medición fundamental para comprender el comportamiento de la natalidad es la fecundidad femenina. Esta gráfica representa su evolución histórica y proyección a futuro medida en cantidad de hijos por mujer. Podemos ver que la gráfica empieza a desplomarse en la década de los 60, cuando las élites implementaron en Colombia el control de natalidad por medio de Profamilia, asunto que explicábamos ampliamente en el video dedicado a esta organización. Si comparamos este comportamiento colombiano con el resto del mundo, nos damos cuenta que este descenso es generalizado a nivel mundial, pero el de Colombia es aún más acentuado. Y aquí tenemos que entender la lógica involucrada. Si usted imagina que para concebir niños se necesita una pareja, entenderá que si la pareja tiene un niño, estamos hablando de dos personas para originar solo una. Si suponemos que esas dos personas son la población mundial, al morir veremos que la población mundial disminuyó un 50%, pues ellos eran dos, pero dejaron solo un hijo. Para reponer de manera exacta la población, la pareja debería tener dos hijos, o eso pensaríamos, pero hay que tener en cuenta que no basta con tener hijos. Hay que considerar que desde el nacimiento de un humano hasta que éste alcance su madurez sexual y pueda procrear, pasa cierto número de años durante los cuales el ser humano puede morir sin dejar descendencia. Así pues, cada pareja debe tener en promedio más de dos hijos si queremos cuando menos conservar estable la población. La llamada tasa de reposición ha sido establecida en aproximadamente 2.1 hijos por mujer. Actualmente, nuestra tasa de reposición está en 1.7. Y aunque algunos países siguen muy por encima del 2.1, el promedio global está por debajo. De ahí que si analizamos esta gráfica, que no ilustra la población mundial, sino el ritmo de crecimiento, nos damos cuenta que hace unos años que ya entramos en un empinado tobogán que nos lleva directamente a un ritmo de crecimiento cero. Ese será el punto en el que iniciará en la década de del 2050 la caída de la población colombiana y mundial. Pero si hasta aquí el panorama parece muy oscuro, resulta que es mucho peor, porque hasta ahora hemos hablado del número de habitantes, pero no estamos considerando el grupo poblacional discriminado según la edad. En esta gráfica podemos ver la evolución y proyección etaria de nuestra población. Lo que apreciamos es que el grupo más productivo, que es el que ronda los 25 años,
va decreciendo, al igual que el de adolescentes y niños, en tanto que va creciendo el porcentaje de población de 25 a 65 y el de mayores de 65. Esto implica que mucho antes de llegar al descenso poblacional nos vamos a encontrar con una sociedad de muchos ancianos que demandan salud, alimentación y vivienda, y pocas personas en edad productiva que puedan producir lo suficiente para cubrir esas necesidades, con lo cual pasaremos por una gravísima crisis económica y social que llevará de facto a una inviabilidad de la nación. Pero además es que esta gran población de ancianos, aunque sumen un número a la población, ya no estarán en etapa reproductiva, con lo cual viviremos un fenómeno muy singular, que al mirar las cifras poblacionales veremos X cantidad de habitantes, pero luego, en pocos años veremos una caída abrupta, dramática, vertical de la natalidad, porque no nos percatamos de que un gran porcentaje de esos habitantes no se iban a reproducir más. Ahora pensemos. Estamos diciendo que las proyecciones son que para el 2050 empezará a disminuir la población. Pero si mucho antes del 2050 empieza esta crisis social por falta de recursos para atender las necesidades de la población, las tasas de mortalidad se van a disparar en todas las edades y por ende la disminución poblacional sucederá antes de lo proyectado. Lo increíble es que todavía falta un factor importantísimo para analizar. Esto es, los cambios culturales. Por ejemplo, si consideramos que estamos criando a una nueva generación bajo la filosofía de el distanciamiento social, es decir, personas que no solo no están aprendiendo a relacionarse con los demás, sino que están aprendiendo a tenerle miedo al contacto humano como fuente de peligro mortal. Podemos entonces prever que la ya baja cantidad de hijos por mujer descenderá muchísimo más en los próximos años. Y si esta fuera la única consecuencia del distanciamiento social, ya sería bastante grave, pero tenemos otra. La falta de contacto humano es una de las principales causas reconocidas del incremento de suicidios a nivel mundial. Y si a esto le sumamos los esfuerzos que en todas partes del mundo se están haciendo por la legalización del aborto, y aún más, por la legalización de la eutanasia, instalando así en las comunidades humanas toda una cultura de la muerte, contando eso sí para ello con la financiación multimillonaria de las grandes élites financieras, entonces solo podemos prever que el colapso humano y social del mundo y de nuestro país es inminente. Y aquí surge una gran pregunta. Si esta es la situación, si las cifras existen y los gobiernos y especialistas obviamente las conocen, ¿por qué nadie está diciendo ni haciendo nada? ¿Por qué ni el gobierno, ni los políticos, ni los medios de comunicación están informando acerca del tema y más bien están promoviendo medidas antinatalidad? A duras penas se le dio una revisión superficial al tema en 2018 con ocasión del último censo poblacional. Eso sí, trivializando y subestimando el impacto de los resultados. ¿Cuántos colombianos hemos sido contados con el censo del DANE? Pues nadie mejor para hablarnos de eso que el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Director, hablemos un poco de uno de los temas que, no sé si decirlo así, si estoy exagerando, pero que preocupan, el envejecimiento de la población. ¿Eso tiene que preocuparnos? Es preocupante, pero es el reflejo de que nosotros estamos migrando a ser un país que se parece cada vez más a un país desarrollado. Es gracioso ver los esfuerzos que hace el director del DANE para engañar a la gente. En lugar de alertar al país acerca de la crisis que va a venir con el envejecimiento de la población, este señor recurre a una lógica ridícula para hacernos creer que el envejecimiento es un rasgo de desarrollo. Pero avancemos. Se dice que se ha triplicado la población de adultos mayores. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de adultos mayores, si nosotros hacemos la comparación entre el censo de 1993
y el censo que vamos a entregarle a los colombianos en las próximas semanas, lo que nosotros estamos encontrando es que la participación de las personas adultas mayores en la sociedad se ha triplicado. Ahora vemos que cuando el periodista señala que la población de adultos mayores se ha triplicado, el funcionario replantea el hecho de una manera más suave, diciendo que se ha triplicado la participación de los adultos mayores en la sociedad. Lo que uno puede pensar aquí es que si nos estamos envejeciendo, nos van a aumentar la edad de pensión, vamos a tener que cambiar también las reglas del juego del aseguramiento en salud y demás, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la responsabilidad del Estado con la población adulta mayor es una responsabilidad que tiene que ser mucho más coherente y que tiene que ser mucho más focalizada. Aquí el director de la DIAN dice, con razón, que este incremento aumenta la responsabilidad del Estado con los adultos mayores, pero astutamente se abstiene de mencionar que esa responsabilidad no podrá ser cumplida a causa de la disminución de población en edad productiva. Una vez más, y de manera criminal, evita alertar al país acerca de la crisis que se aproxima. Y ante este gran peligro, ¿qué está haciendo el gobierno de derecha colombiana? Entonces, si las proyecciones de la disminución poblacional hablan del 2050, pero los cambios culturales lo pueden acelerar para el 2040 y la crisis social lo puede acelerar al 2030, ¿será que la disminución poblacional es la clave de la llamada Agenda 2030 de la ONU? Tengamos en cuenta que la crisis social afectará y terminará llevándose fundamentalmente ¿a quién? A los más pobres, a los que no tienen recursos. Entonces, cuando los objetivos del desarrollo sostenible nos habla de el fin de la pobreza, ¿se refieren a sacar a la gente de la pobreza o simplemente a dejar morir a los pobres? Cuando hablan de hambre cero, ¿se refieren a que todos tendremos comida suficiente? ¿O a que solo van a sobrevivir los ricos y poderosos que por supuesto tienen toda la comida necesaria? Puesto que los políticos de todas las vertientes son evidentemente cómplices de estos proyectos de las grandes élites encarnadas en organismos internacionales, el máximo de los cuales es la ONU, corresponde a usted, como ciudadano, decidir, ¿los seguirá apoyando? La crisis social está a la puerta y la veremos en muy pocos años. Piense en ello antes de contestar. Buen día.